¿Por qué la Unión Soviética intervino en la guerra de Vietnam? La guerra de Vietnam se inserta en el contexto de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento ideológico en el siglo XX entre los años 1945, que es el fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1989, que es la caída del Muro de Berlín, o 1991, que es el golpe de Estado a la Unión Soviética. Los bloques que se enfrentaron fueron el occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y el oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. El objetivo de cada uno de estos bloques era implantar su modelo en todo el planeta. Fue un enfrentamiento sin acciones directas, por eso se le llama Guerra Fría, y los bloques actuaron como ejes influyentes de poder en el contexto internacional y en la cooperación económica y militar con los países aliados o satélites de uno de los bloques contra los del otro. Acá tenemos un mapa que grafica los dos bloques, el rojo el oriental comunista y el azul el occidental capitalista. Las influencias de la Guerra Fría fueron a nivel político, ideológico, económico, social, tecnológico, militar, informativo e incluso deportivo. Ahora, la Guerra de Vietnam, dentro del contexto de la Guerra Fría, fue un conflicto armado que se dio entre 1958 y 1975 entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. La República Democrática de Vietnam, en el norte, con ideología comunista, fue apoyada por movimientos guerrilleros sudvietnamitas como el Vietcong o Frente de Liberación Nacional y el apoyo logístico soviético y chino. Acá tenemos una primera aproximación a la intervención de la Unión Soviética en el conflicto. Y la República de Vietnam del Sur tuvo apoyo militar y logístico de Estados Unidos y también envío de tropas de Australia, Corea del Sur, Filipinas, Nueva Zelanda y Tailandia y suministros de Alemania, Irán, Marruecos, Reino Unido y Suiza. El conflicto se extendió durante mucho tiempo y los medios de comunicación hicieron visibles los abusos a los derechos humanos y la brutalidad con la población civil. Se empezó a generar movimientos de oposición de la opinión pública internacional hacia la guerra y especialmente hacia la intervención de Estados Unidos. El fin de la guerra se dio porque en 1973 se retiraron las tropas de Estados Unidos y en 1977 es la toma de Saigón y la unificación del país por el gobierno comunista de Vietnam del Norte, que en 1976 proclama la República Socialista de Vietnam. Se calcula que las muertes van entre 2 y 5,7 millones de personas según las distintas fuentes. Ahora veamos particularmente la intervención de la Unión Soviética. La Unión Soviética apoyó al Vietcong y a Vietnam del Norte, pero manteniendo una política de coexistencia y entendimiento con Estados Unidos. El objetivo de esta intervención era aumentar su influencia lo más posible. Vietnam era un país pequeño y pobre, sin recursos naturales, que apenas acababa de salir del colonialismo. Por eso quizás la Unión Soviética se preocupó más de la intervención en los países árabes, que tenían más potencial político. La ayuda real de la Unión Soviética fue sumamente baja y limitada en comparación con lo que ayudó a Estados Unidos a Vietnam del Sur. Y su conducta en general fue ambigua, lo que permitió a Estados Unidos alargar la guerra en Vietnam. Sin embargo, el apoyo logístico de la Unión Soviética para Vietnam del Norte fue constante. Y las consecuencias para la Unión Soviética de esta guerra fueron satisfactorias. ¿Por qué? Porque en primer lugar esta guerra afectó seriamente la reputación internacional de Estados Unidos, que fue muy criticada por la intervención, y el apoyo decisivo de la Unión Soviética a los norvietnamitas comprometió, por así decirlo, el agradecimiento de los comunistas del Vietnam, que pasaron inmediatamente a integrar el campo soviético una vez unificado el país.